Muy buenos días, mi nombre es Elimar Campero del grado 11 y hoy les voy a hablar sobre una obra de Antonio Ortiz. Esta obra que habla acerca sobre la vida de los adolescentes y de los preadolescentes y aparte sobre las problemáticas que pueden tener ciertos padres y las consecuencias que esto puede tener. Empezamos con la narración de Paula Becky, la cual nos empieza a contar que está en una clínica, sí, escuchando que todos estaban gritando y que todos se estaban moviendo a su alrededor. Paula Beckwin es una niña que empieza con 9 años de edad, la cual ha vivido en diferentes partes del mundo. Ha vivido en Inglaterra, en Camboya, en Francia, ha vivido hasta en Colombia. Ella nació en Colombia debido a que sus padres se conocieron allá en un club que se llama Europa, los cuales los fundadores del club son los abuelos del padre de Paula Becky. Bueno, seguimos con la narración de Paula Becky. Paula Beckwin, ella antes vivía en Inglaterra y se tuvo que mudar a Colombia por el trabajo de sus padres. Entonces ella se muda a los 9 años de edad y ella tienen que encontrar un colegio que se pueda adaptar a ella. Entonces ella empieza a contarnos de que ella la metieron en un colegio llamado The Herman School, en donde ella presentaba ciertas problemáticas con una chica llamada Jessica Daniels, de una familia que es muy adinerada, ya que esa escuela, The Herman, no aceptaba a personas de bajo extracto, sino a personas que tenían mucho dinero o tenían mucha influencia, eran políticos, gente de mucho dinero, gente importante. Entonces ella entra a este colegio y presenta una problemática muy especial con Jessica, debido a que la comida de ese colegio era tan buena que a Jessica Daniels le gustaba mucho. Entonces, ¿qué hacía ella? Se robaba los almuerzos y todo lo que ella veía se lo robaba, y eso le molestaba mucho a Paula. Entonces ella, pues ya molesta por la situación, le comenta a la profesora y ella no decide hacer nada porque no le habla en alemán, ya que esa escuela pues era especializada en eso, no tenían que hablarle en español. Hay que aclarar que todo esto sucede en Bogotá. Entonces ella, como ve que la profesora no hace nada, decide ir con la mamá. ¿Qué hace la mamá? Le dice que pues eso es, digamos, problema de ella, que ella se lo está imaginando, entonces no le presta atención. Y Alberto, el chofer de los padres y de Paula, le dice le dice: niña, no se deje y dele duro. Entonces ella toma este consejo y con una lonchera de puca que era rojita, ella la esperó en la hora del almuerzo en una mesa, se sentó y puso como carnada unas galletas de Oreo. Entonces la esperó ahí a que Jessica llegara. Cuando Jessica llegó, ella sintió que ya habían agarrado la mano de las galletas. Entonces ella cierra los ojos y le pega 2 veces, y a la tercera que le iba a pegar siente que le agarraron la mano y era la profesora, diciéndole: niña insolente, ¿qué acabas de hacer? Entonces ella se salta y no sabe qué hacer respecto a eso. Entonces la profesora pues llama a los padres para contarles la situación que había sucedido, y los padres, pues molestos por lo que había pasado, no se la llevan y sacan a la niña del colegio, o bueno, la sacan a ella del colegio. Las directivas la sacan a ella. Entonces en el carro los padres muy molestos
más que nada la mamá le comienza a decir que ahora que van a decir los Daniel, una familia tan adinerada con tantas influencias, ahora que van a decir. Entonces ella, pues esto no era la primera vez que le pasaba, o sea, no era la primera vez que la regañaban. Entonces ella, ¿qué hacía? ella ella lo que hacía era meterse en sus pensamientos, encerrarse como en una burbuja y escaparse de lo que estaban diciendo, o sea, no escuchaba nada, se cerraba, se iba y no quería volver. Entonces llegan a la casa y pues no hay qué hacer con ella, todavía sigue molesta y pues ella se encierra pues en su cuarto. Bueno, hago una pausa para poderles decir el nombre bien de la escuela. Pero primero que nada quiero aclarar que a ella la llevan al psicólogo varias veces porque la mamá decía que ella tenía un problema de agresividad. O sea, no la quería escuchar. Ella ya le decía que tenía un problema y que eso se tenía que resolver con el psicólogo. Entonces, pues ella presentó varios problemas debido a esto porque iba mucho al psicólogo como 2 veces a la semana. Ya era mucho para ella. Entonces, después de ir a los psicólogos, después de todo esto, después de calmarse, a ella la llevan a Moldingham School, en la cual esta pues es una escuela muy vieja, tiene como digamos desde 1843 años de arquitectura. O sea, la arquitectura es algo maravilloso. Esta escuela es también una escuela muy privilegiada, que van digamos los hijos con mejores familias, con familias adineradas, influyentes, de hijos de político y así. Así mismo como la otra, pero mejor. Aquí la recibe la Miss Prefect, en la cual la lleva a Murden, donde ahí se alojan pues las niñas pequeñas de menor edad, digamos de 9 a 13 años, hasta donde tengo entendido, de 9 a 13 años, 12 por ahí. Entonces la llevan a Murden y pues ella se aloja ahí. Ella la verdad es que no se sentía bien ahí porque el uniforme era horrible, era incómodo estar ahí, todo era muy, no sé, no se sentía bien ahí. Y pues después de unos años, de unos 4 años, la llevan a My House, donde ahí se alojan las niñas pues ya de mayor edad, como de 13 años por ahí. Entonces a ella la alojan ahí, ella ahí conoce a Bey, conoce a Becca y conoce a no sé cómo pronunciarlo, pero creo que es Josette. Entonces ella aún seguía pues oyendo todo lo que era ¿cómo era? Todo lo que era el uniforme, o sea, las tratan como sirvientas, porque las mandaban a hacer aseo, las mandaban a hacer, a limpiar, todo era horrible ahí. Ella se sentía como una sirvienta, se sentía mal y se sentía muy sola por todo lo que sucedía ahí. Entonces ella dice que pues todos iban por una misma razón, o sea, todos los que estaban ahí, todas las niñas iban por una misma razón. ¿Y cuál era? Puede que los padres pues no les dedicaban tiempo y preferían que alguien más se los dedicaran a ellas. Entonces las mandaban ahí y muchas iban por diferentes cosas, pero mayormente era por eso, no le dedicaban tiempo. Entonces ella cuenta que pues Abby se refugiaba, por ejemplo, bueno, ella se refugiaba con un oso de peluche, que creo que se llamaba Alfredo, su oso de peluche, que ella decía que pues la escuchaba, que era el único que la escuchaba. Entonces decía que Josette se refugia en la música, de que sus padres eran alcohólicos, drogadictos, entonces su tío
La mandó ahí porque pues para que escapara de su familia, digamos. Para que escapara de su familia porque iba a tener el mismo destino que ella. Y la historia de Abe era porque sus padres se divorciaron, entonces a ella le afectó mucho y pues tenía que salir de eso. Entonces todos sus familiares la mandaron ahí para que no la... Bueno, sus padres la mandaron ahí para que no le diera tan fuerte. Y Becca, pues en el libro no especifica por qué la mandaron ahí, pero tengo entendido que es por problemas familiares igualmente. Entonces ella dijo que pues eran sus mejores amigas, de que eran su refugio. Y cada quien tenía como un estilo personal. Unas eran calladas, Becca decía que Abe y Josette eran muy débiles porque ellas no resistían al mismo nivel que Becca y Paula. Entonces, pues lo que sigue sería de que Becca le empieza a insistir a Paula y que pues fuera un poco más como ella. Ella era una chama alta, blanquita, de buena familia. Ella fumaba y al parecer pues consumía drogas. Entonces ella no le decía que consumiera drogas, pero sí le insistía que fumara, porque esa era una manera para ella liberarse. De que cuando fumaba todos sus pensamientos se liberaban, así como pues con el humo. Entonces pues la verdad es que Paula no quería hacer eso porque decía que le tenía miedo a sus papás. Y Becca le decía que pues no, que ellos no estaban aquí, que ella lo podía hacer. Entonces en una noche ellas suben como por un tubo hasta el tejado, donde Paula pues de tanta insistencia de Becca fuma su primer cigarro y pues ella empieza a toser horrible y se resbala del tejado, o sea, cae y logra agarrarse, pero se fracturó la pierna. Entonces pues ella no se pudo librar ella gritó tan fuerte que vinieron todas las directivas y pues la llevaron a la enfermería. Vinieron sus padres y la encontraron enyesada, o sea, toda la pierna enyesada. Entonces el castigo de Becca fue limpiar, o sea, como por 3 semanas, 4 semanas, casi un mes. Entonces eso. Luego, la madre de Paula era muy religiosa. La madre de Paula era muy religiosa. A ella la mandó a exorcizarse porque decía que tenía, digamos, demonios. Y el problema del teléfono. Bueno, entonces a Paula la mandaban a exorcizarse, la mandaban con curas y la encerraban en una habitación y le echaban agua bendita. Así. Todos estaban reunidos y le echaban agua bendita y para ella al principio le parecía divertido, como por 2 horas. Pero luego, después de las 2 horas, a ella la empezaron a agarrar y le empezaron a echar agua bendita y la torturaron. O sea, ella era una tortura y no lo pudo superar, pues no lo pudo superar en 4 años. Ella quedó muy grave por eso. Y bueno, otra cosa que no dije es que a ellos les daban vacaciones. ¿Y esto por qué es importante? Porque aquí es donde, digamos, marca como un estilo de vida de Paula, ya que ella al principio no le gustaba el modelaje, pero empezó a tener más cercanía con su mamá porque como le dan vacaciones en la escuela, entonces los padres, digamos que no la querían tener ahí y la mandaban a tomar cursos. Ella tomó cursos de fotografía, de modelaje, de pintura, más bien, ¿qué curso no tomó? Entonces ella era muy buena para eso y empezó a tener, digamos, más cercanía con su mamá, pero no era así tan cercano, Bueno, entonces eso es, a ella la marcó mucho.
Y después de 4 años, ella, digamos que ella empieza a convertirse en una señorita. Le empieza a llegar pues su primera menstruación. Ella era considerada una de las personas, pues como ella y Becca era considerada como una persona con mucho liderazgo, ya que a ella siempre le iban preguntando cosas y la trataban muy bien. Pero ella, cuando le llegó su primera menstruación, ella pues quería el apoyo de su mamá, porque quería que ella estuviera ahí para poder consolarla y llevarla al supermercado para comprar lo necesario para prepararse. Pero pues ella se sentía muy sola y Becca, como buena amiga, la ayudó y le explicó a cómo ponerse su primera toalla, cosa que ella agradecía mucho, pero lloró toda la noche y se sintió muy sola, hasta que le escribió a su mamá y le dijo lo que estaba pasando, y ella solo respondió como con 4 palabras: ve con la enfermera. Le dijo ve con la enfermera, y ella se sentía muy triste por lo que ella le estaba diciendo. Entonces ella va con mis prefit para decirle lo que estaba sucediendo y que le diera pues sus primeras toallas. A ella se la dan y ella se prepara y todavía se sigue sintiendo más sola de lo que ella de lo más de lo normal. Entonces ella pues no quería hablar con nadie, evitaba a todo el mundo, y lo que hacía era ir a la biblioteca y agarrar los libros de Harry Potter y se tapaba con ellos, para no hablarle a nadie y para que no le preguntaran nada. Esto pues duró sí bastante tiempo, hasta que en serio le tomó cariño a la lectura. Ella empezó a leer y se leyó toda la saga de Harry Potter, entre más libros. Y ella le tomó mucho amor a la lectura, diciendo que pues ese era su refugio. Luego de unos cuantos días, ella adopta un nuevo estilo. Se empieza a vestir de negro, a maquillar diferente, empieza a fumar y empieza a ir con Becca a fiestas en el sótano, donde pues nadie les decía nada, nadie las podía ver, y nadie pues a ella la tratan con respeto. Entonces ella pues con su nuevo estilo, con su nueva adopción digamos de personalidad, ella comienza a portarse agresivo, comienza a pegarle a las niñas, comienza a insultarlas. Si no les pegaba, las insultaba, pero de que les hacía algo, hasta que un día pues Ivana, no me acuerdo del apellido, pero se llama Ivana, ella un día la agarra y le comienza a golpear, y ella pues se siente muy mal, se empieza a sentir diminuta, pero no puede hacer nada porque ella pues siente que sí se lo merece por todo pues lo que ella hacía, pero decía que pues no podía hacer nada, que esa pues era su nueva adopción de personalidad. Y aparte que cuando tienes una nueva adopción de personalidad, no es difícil quitártela y llega a ser perjudicial. Entonces ella, en una de esas tantas noches, específicamente como un jueves, ella va al sótano y hay una fiesta. Ella está hablando con Becca y hay una chama llamada Hannah, la empuja. Ella ni siquiera sabía si ella lo había hecho porque le quería hacer algo o no, pero ella no lo piensa y se voltea y le empieza a pegar patadas, golpes, puños, todo lo que ella pudiera hacer. Entonces cuando ella termina de pegarle a Hannah, ella se voltea y ve y siente un pocotón de puños y patadas por parte de Ivana, defendiendo a su amiga Hannah. Entonces ella se empieza muy mal, pero ella en ningún momento hace nada. Porque pues, como nuevamente dije, ella siente que sí se lo merece y de que eso es lo que le pasa por ser así. Pero como veían que estaba muy lastimada, ya no podía aguantar más los golpes, Becca se mete a ayudarla. Entonces va a la enfermería, dura como unos días ahí, y luego pues
Luego pues de eso llaman a los padres a avisarle pues nuevamente de la situación que está pasando y de que ella pues se está portando muy problemática y muy agresiva con sus compañeras. Y le dijeron a los padres y los padres pues no digamos que hablaron con la Miss Prefi para que no la sacaran del colegio y pues se terminó quedando. Entonces ella empezó a salir más con Becca y en una de esas salidas van a una fiesta donde unos chamos del colegio mixto le dicen a Becca que pues vayan a esas fiestas, que ahí va a haber pues trago, va a haber cigarrillos, va a haber de todo. Entonces Becca, para poder salir, digamos que soborna al jardinero con un bulto de algo, lo soborna con un bulto de algo que no tengo entendido el nombre, pero lo soborna para poder salir por la parte de, digamos, del jardín. Y le dijo que le daría la otra mitad cuando ya hubieran llegado en la mañana. Entonces ella en esa noche se escapa por ahí y van a la fiesta con los otros chamos del colegio, pues del colegio mixto. Entonces estos llegan a la fiesta y Becca pues le dice que se relaje, que no va a pasar nada y que pues disfrute estar ahí. Entonces Becca se va con, digamos, con un hombre y se sienta con él. Y mientras tanto Paula pues va a la piscina, camina por toda la casa, empieza a fumar, empieza a tomar trago y ella se empieza a sentir ebria. Y a lo que tengo entendido, en esa noche ella había tomado su primera sustancia de droga. Para no decirle droga, le voy a decir sustancia. Entonces ella tomó su primera sustancia y pues se sentía muy mal. Se sentía muy mal y pues le decía a Becca que se fueran. Pero cuando le iba a decir a Becca estaba en un sofá y veía que pues Becca está con un tipo que no están hablando. Entonces ella pues para no decirle nada, entonces se va, otra vez vuelve a pasar por toda la casa y al parecer como que se queda dormida, pero es como que sigue consciente. Entonces ella pues ya cansada pues va a buscar a Becca y ve que no la encuentra por ningún lado y va y la busca en la parte de arriba, abre una puerta y ve que Becca pues está desnuda frente al otro chamo pues que quería tener relaciones con ella. Ella le dice que qué le pasaba al chamo porque ve que ella está muy ebria, muy drogada y Paula no sabía que le había hecho a Becca. Entonces este chamo estaba gritando porque Becca había vomitado le había vomitado, ¿cómo decirlo? Le había vomitado todo a él. Entonces él estaba muy molesto y hasta le quería pegar a Becca. Y él, en vez de molestarse con Paula, no es que iba a molestarse, pero él en vez de molestarse con Paula por entrar a la habitación, de tanto haber tomado esa sustancia y de tanto tomar, está muy ebrio, entonces al comenzar entonces comenzó a verla sensual. Entonces le dijo que se desvistiera, pero que no vaya a vomitar como su amiga. Entonces ella ya pues estaba sintiendo miedo porque sabía que podía haber pasado. Entonces lo empujó fuera de la habitación y se quedó con Becca, la cual no respondía porque estaba muy ebria. Entonces ella estaba muy nerviosa porque estaba el chamo tocando muy molesto, casi que tumba la puerta y estaba Becca pues dormida, la cual no respondía absolutamente nada. Entonces ella comenzó a sentirse muy mal y a lo que yo tengo entendido, empieza a llegar a las autoridades
diciendo que todos quedan pues arrestados. Entonces ella como que se duerme, se desmaya y despierta en una habitación, la cual pues empieza a preguntar por Becca y le dicen que pues Becca se ha muerto. Le dicen que Becca se ha muerto y ella cae en una depresión horrible. Ella pues se sentía muy triste y pues la Miss Prefi se estaba alterando por lo que ella pues estaba haciendo, porque en el cuarto ella hacía un ritual que ella lo llamaba sagrado, que era cortarse los brazos, cortarse toda, incluso se cortó hasta las piernas y sí, se cortó las piernas y ella estaba desangrando mucho en el baño. Ella comenzó con ese ritual justamente en el hospital cuando le dijeron que Becca había muerto. Ella vio unas tijeras afiladas y sabía que no la iba a matar, pero que le iba a liberar ese olor que ella tenía. Entonces pues ella se está desangrando en el baño y la Miss Prefi llega y llama a los padres muy asustada porque todo lo que estaba haciendo, y le dijo que ella no debería estar pues en este colegio. Entonces la llevaron a la casa. Y los padres pues estaban muy asustados, más bien la trataron con mucho cariño, pero ella aún así se seguía sintiendo sola. Se seguía sintiendo sola por todo. Entonces eso. Y aparte, ella siguió con este ritual por un diario que ella había encontrado de Becca, en la cual decía todo como era Paula, diciendo que ella era una persona, digamos, callada, pero que ocultaba su dolor, y que ella era muy buena persona, pero tenía ese dolor que quería ocultar. Pero Becca la sabía leer entre líneas. Entonces sigue así hasta la casa. Ella pues empieza a cambiar su estilo drásticamente, cambia las paredes de niña que habían mantenido sus padres, porque a ella la tratan como una niña. Entonces cambia todo, lo cambia por un estilo más de rock, de cosas así. Entonces se vuelve con un estilo rebelde. Entonces ella pues se siente muy sola, y no haya compañía. Y pues como sus padres siempre salían, no estaban en la casa, pues eso a ella la afectó mucho. Luego pues pasaron años, a lo que tengo entendido pasaron años, unos días, y a ella la vuelven a meter en otro colegio. La meten en ese colegio cuando ella iba a montarse en el bus. Ella se encuentra con todas las personas mirándola, como que por lo nueva que era. Entonces ella va hasta el último puesto y se encuentra con Juliana y Jessica, la cual la trataron muy mal, diciendo que pues ese era su puesto y que ella se tenía que mover de ahí. Entonces esta Paula, pues, la verdad es que ella no quería tener problemas con nadie, pero pues ella decía que pues ella igual el puesto no tenía su nombre y que se iba a quedar ahí. Entonces ella ve que se monta un chamo llamado Bruno Méndez. Entonces se sienta como una piel muy tersa, como morenito, de cabello rizado. Entonces a ella le parece muy atractivo, pero él era muy serio, muy serio. Entonces ni siquiera la miraba, la ignoraba por completo. Entonces a ella le pareció que él era como muy engreído, porque pues ella era muy bonita, como porque la iba a ignorar, decía ella. Bueno, la verdad es que allá para acá no sé tanto, pero lo que sí sé es que
En una clase de química, digamos, este Bruno Méndez y Paula se empezaron a llevar bien, empezaron a hablar y hasta Paula le puso un apodo que le decía Chuy. Entonces pues ya le caía muy bien Paula, incluso hasta estaba, digamos, enamorado. Ahí en esa clase también conoce a Mario, una persona a la cual la trata muy bien, pero le hacía bullying al grupo de Bruno y a sus amigas. Su grupo de amigos se llamaba Los Toile, que obviamente se lo pusieron ellos tres. Entonces Bruno le presenta a Sofía y a Andrea a Paula. Entonces le dice que pues ella es nueva y que no conoce a nadie acá, y pues le empiezan a contar cosas, digamos, de Julián y de Jessica, de cómo son ellos y también de Daniel. Entonces Andrea es una persona, digamos, callada, de pelo liso, muy muy bonita. Sofía también es una persona muy bonita, de cabello rizado, y hasta donde tengo entendido tiene lentes. Entonces ella es muy inteligente. Entonces lo que pasa con este grupo es que le hacían mucho bullying, específicamente Mario, Juliana y Jessica. Y no nos podemos olvidar de Dani, el cual era el matón del grupo, que le hacía bullying a todo el mundo y le pegaba a todo el mundo. Era una cosa bárbara. A él le llamaban la atención varias veces, pero como él era de una familia con dinero, pues no le hacían nada al respecto. Entonces Mario le caía muchas veces a Paula, y Paula pues lo veía muy atractivo y también le seguía el juego. Y Juliana y Jessica veían todo esto y se molestaban bastante con ella. Pero hay algo que no entiendo bien en la historia, es de que ellas dos, pues al principio lo que tengo entendido es que se llevan mal, pero a la vez se llevan bien. Entonces este es algo muy muy complejo del libro por esa parte, porque no sabemos en qué parte exacta ellas dos se vuelven cercanas. Lo que sí sé es que este grupo pues ya no quería, digamos, ser un grupo nerd, entonces iban a fiestas donde fumaban, se drogaban, tomaban a más no poder. Entonces Juliana siempre iba a este tipo de fiestas junto con su grupo de amigos, y pues ahí, digamos, que empezaron a ver mejor a los grupos de los Stoile. Y entonces estas le ofrecían bebidas, le ofrecían trago, le ofrecían de todo lo que pudiera, incluso pues esas sustancias. Y en una de esas ir y venir de tragos, Juliana se emborracha a Bruno, y esa Paula pues de andar siempre con Sofía, la pierde de vista y pues la empieza a buscar con Bruno, pero no la encuentra. Entonces Bruno de la nada se desaparece. Paula pues ya cansada de buscar a Sofía y Andrea, entonces esto pues ella se va a la cama a dormir y pues deja todo así. Ella dice que pues Sofía tal vez estaba por ahí, estaba tomando con un amigo, pero pues no sabía nada. Y la verdad es que es otra, tanto Sofía y Andrea. Entonces a la mañana siguiente ya todos pues, digamos, están no tan borrachos. Entonces Paula se para y ve a Sofía pues acostada en su cama, a Juliana acostada en su cama, pero escucha una voz en particular, pero Juliana le decía cállate y apaga la luz. Entonces ella se sintió muy triste por lo que vio, porque era Bruno estando en la cama de Juliana. Entonces ella sale del cuarto, comienza a buscar a Sofía y Andrea, pero pues no las encuentra. Entonces ella, por la herida,
decide irse a Bogotá, decide irse a su casa. Y ahí pues no le quería contestar a nadie y se sentía muy herida por lo que había hecho Bruno. Y Juliana, pues viendo toda la situación, viendo lo que estaba pasando con la chama, o sea, con Paula, decide escribirle, diciéndole que pues no era su intención, que Bruno, que a ella le gustaba Bruno, que a ella le gustaba Bruno y que pues quería estar con él y que se había acercado a Paula para, para acercarse a Bruno. Entonces ella leyó todo este mensaje y el descaro de Juliana es que al final le dice te quiero mucho. Entonces ella pues ve el mensaje y se siente más herida, Entonces ella decide ignorar a Bruno, decide no hablarle más. Después de lo que pasó en esa fiesta, no habla más con Bruno. Entonces, digamos que pasan días, pasan 2 semanas y ella se pone a pensar en lo que había pasado con Sofía, porque ella la estaba buscando, con Sofía y Andrea. Entonces cuando a ella le escribe a Sofía, la llama para preguntarle qué había pasado esa noche. Sofía le dice que le había dejado bastantes mensajes y de que en serio la quería ver. Pues Paula está notando como un cambio de actitud por parte de Sofía, pero decía que pues normal, que ella lo había borrado todo lo que había pasado esa noche. Entonces ella decide hacerle caso a Sofía y decide regresar a la escuela, pero se encuentra con una sorpresa. Ahora Sofía era otra persona, se juntaba con Juliana y al parecer era novia de Daniel, el cual es una persona violenta que se ha metido en diferentes tipos de conflictos debido a sus cabales sueltos. Y Mario pues nunca desaprovechando la oportunidad le tira los perros le echa piropos a Paula, pero Paula pues no se los acepta porque ella pensaba siempre en Bruno, ella quería mucho a Bruno. Entonces lo que pasa aquí es que ella veía que Sofía estaba muy cambiada, pero no sabía pues qué le pasaba, y pues ella pues lo tomaba como algo normal. Entonces ella comenzó a juntarse con Juliana, con Sofía y dejaba al lado a Bruno y Andrea. Por otro lado, ella no sabemos exactamente qué pasó en esa fiesta, pero ella se alejó del grupo y no les habló más nunca. Ya se alejó para siempre. Entonces solo quedaron ellas tres y pues actúan como las mejores amigas, las amigas inseparables, e iban a muchas fiestas donde sucedía pues siempre las mismas cosas: los tragos, las sustancias, la fumadera, la música alta, los bailes intensos, todo ese tipo de cosas. Entonces Paula, la verdad es que ella había dejado su ritual, pero pues se sentía siguiendo muy sola, sentía como que si algo le faltaba. Entonces ella decía que pues estaba bien, que pues que lo ahogaba, digamos, en esas fiestas y en el vicio del cigarro. Entonces todas esas cosas pasaron. Luego ya pues pasaron más tiempo. Ella, digamos, que estaba dejando a Bruno, estaba volviendo a recrear su vida y estas tres habían conocido a un chamo mayor de 25 años llamado David, el cual era un fotógrafo. Él era, digamos, estaba rapado de un lado de la cabeza y por otro lado tenía cabello y estaba tatuado, era alto, era caballeroso, generoso, todas esas cosas que ellas describían, pero en realidad nuevamente es todo lo contrario.
Entonces a Paula la verdad es que sí le gusta, pero nunca se le insinúa a él, no como Juliana y como Sofía, que se le insinúa mucho aún teniendo novio. Entonces ella pues no le presta tanta atención. Pero un día ella empieza a hablar con Sofía y Sofía pues era la única que sabía que Paula era virgen. Y al parecer a eso le molestaba mucho a ella y quería que ella estuviera con David. Pero Paula pues no quería, entonces se sentía incómoda por todo lo que le decía, porque decía que por qué. Entonces ella pues un día de la nada, por razones mágicas, recibe un correo de una persona, recibe una solicitud de amistad de una persona que pues ella no conocía, pero que tenía a dos amigos en común, a Daniel y a Mario. Entonces ella lo acepta, pero pues, por esa razón nada más. Y ve que es David. Entonces ellos comienzan a hablar y empiezan a hablar que de fotografías, que si el estudio, de las amigas que le insinúan. Entonces ya empieza a subir de nivel sus conversaciones y ellos empiezan a tener una conversación, digamos, más íntima, hablándose de que el otro está muy guapo, de que muchas chamas se les insinuaba, a la vista está Juliana y Sofía. Entonces él le respondía que no le importaba cuántas insinuaciones le hicieran, que ella solo quería una persona. Entonces ella, siguiéndole el juego, le decía que quién era y así. Y pues ella le había insistido a él de que le hiciera unas fotografías. Entonces él sacaba pretextos diciendo que pues que no podía, de que que estaba muy ocupado, entonces todas esas cosas. Entonces ella pues al fin de cuentas quedan en un estudio para hacer la fotografía. Ella se emociona mucho y le dice a Albert que pues vaya, que la deje ahí. Y Albert le dice que pues se va a quedar esperándola afuera hasta que ella saliera, pero ella le dice que no, que se fuera, que ella se iba a tardar mucho, y pues se queda ahí con David. Al principio pues empiezan a hacer la fotografía normal. David le decía cómo posar, le da la vestimenta y se le empezaba a acercar mucho, Entonces llegan a un punto donde él pues empieza a propasarse con ella. Se tiran pues en una colchoneta y él la empieza a tocar y la empieza a besar, y al principio ella se deja, pero no quería llegar pues a más, porque decía que esa no era la manera, que ella quería perder su virginidad. Entonces ella lucha con él. En resumen, ella lucha con él y se da un golpe muy fuerte en la cabeza, pues dejándola inconsciente. Y cuando ella despierta, pues empieza a sentir respiraciones muy cerca de él, empieza a sentir respiraciones muy cerca de ella. Y cuando él ya acaba, la deja ahí, ni siquiera mira atrás y se va. Entonces ella no se viste y con el corazón muy roto se pone un abrigo muy grande y sale de la casa, y sale de ese estudio y va hacia su casa, donde no quería salir y se quería quedar ahí. Entonces Alberto no sabía qué pasaba y ella le echaba la culpa a Alberto porque pues digamos que él se fue. Entonces ella le echaba la culpa a Alberto, pero él no tenía la culpa. Entonces Alberto también se preocupaba mucho por ella. Entonces llega Juliana un día con Sofía y Pablo al principio no les quería decir nada, pero termina diciéndole pues lo que había pasado con David. Le dijo que pues la violó, que abusó de ella.
y que ella se sentía muy mal porque pues ella se bañaba y se bañaba como 4 veces al día o más, si podía, porque decía que se acordaba de las caricias de él y todo lo que había pasado. Es una historia muy fuerte que marca bastante en la vida de Paula Beckman. Entonces es una historia muy fuerte de una adolescente, bueno, preadolescente digamos, porque no sabemos si esto ocurrió a los 13 años, a los 15, a los 16, aunque igual sigue siendo menor de edad. Sigue siendo una historia muy cruda. Entonces, esta pues les cuenta y, y Sofía pues le dice que por lo menos ella puede denunciarlo porque sabía quién era. En cambio ella no podía denunciar a los que la habían violado en esa fiesta. Por eso era su cambio radical. Y que ella decía que si estaba con Daniel tal vez podía borrar esa sensación de esa noche porque la habían drogado y la habían llevado al bosque. Entonces abusaron de ella. Y ella decía que estando con Daniel podía borrar eso, pero la verdad es que no, porque no podía dormir en las noches y ella le dijo que sabía lo que se sentía eso, que no les echara la culpa a ella porque Paula se enojó mucho con ella y les echó la culpa. Entonces ella le dijeron que pese que ellas las iban a apoyar, hicieron como un pacto de hermandad, de que se iban a apoyar y que no iba a dejar que nadie las pisoteara. Y debido a esto, Paula Beckman ahora tiene un nuevo cambio de personalidad. Ahora es una chica rebelde, pero con más fuerza. Ahora ella pues tiene un diario en el cual toma todas las fotos, les aplaude lo que ellas hagan, se apoyan entre todos. Entonces es algo muy fuerte pues que ellas hacían. Digamos que se burlan de las personas, les pegaban, hacían bullying y eran muy problemáticas. Entonces eso. También Paula y Sofía a veces se iban a algún lado y ella la acompañaba a que Sofía tuviera relaciones con Daniel. Pero esto pues eran cosas muy fuertes que Antonio marcó en esta obra. La verdad me pareció demasiado fuerte. Y pues siguiendo con la narración, pues con el resumen, pues pues seguían haciendo cosas malas y pues ellas, digamos, apoyaban todo. O sea, era una cosa muy muy impactante. Bueno, en resumen de esto, los directivos llamaron a los padres de estos estudiantes porque pues estaban causando muchos problemas en la institución y pues no podían seguir permitiendo que lo siguieran haciendo. Entonces llamaron a los padres y les dijeron que hablaran con ellos y qué tal, pero pues ninguno hizo nada porque les tapaban todo lo que ellos hacían. Entonces, en una noche cualquiera, todos deciden ir a una fiesta en la cual van a haber muchas personas, nuevamente mucho trago y van a suceder cosas muy fuertes. Sofía sentía que Daniel le intentaba dárselo con unas chamas porque él se la pasaba con esas chamas y ella se sentía muy mal por eso y entonces le quería dárselo. Entonces Juliana le recomendó hazle lo mismo que él te está haciendo a ti. Entonces ellos, siguiendo el consejo de Juliana, empieza a bailar con un chamo de 19 años que sé que su apellido es Lozano. Entonces ella comienza a bailar con él y los ve Daniel. Entonces Daniel lo agarra y le empieza a dar golpes. Y este chamo no se deja. Entonces se comienzan a pegar durísimo, dejándose muy heridos.
Pues al final de esta pelea, el ganador fue Daniel. Salió muy herido Lozano, muy herido, le partió todo el cráneo. Entonces, esto lo mandan al hospital y pues demandan a Daniel, pero una vez más su familia le tapa todo lo que él hizo y no se hace responsable de lo que había hecho, de dejar tan gravemente herida a una persona. Nada más digamos que pagó algo y se libró de eso. Entonces, pues ahí es donde el padre, digamos, de Paula se empezó a dar cuenta de lo que estaba pasando. Pero aún así no le hice nada. No le hice nada, sino que más adelante sucede algo muy fuerte entre un fiscal que había ido para su casa. Y bueno, en resumen de esto, pues digamos que más adelante de la historia, porque suceden muchas cosas, pero para no hacer tan largo el video, más adelante ella se siente muy vulnerable y ella decía que no quería volver a hacer el ritual, pero se sentía muy sola y de que ella amaba mucho a Bruno y de que quería estar con Bruno, pero su orgullo podía más que cualquier cosa, que su amor. Entonces, un día Bruno le envió una carta le envió un mensaje diciéndole que pues le dice: hola preciosa, la verdad es que no me voy a arrodillar ante ti porque este caos lo causaste tú, le dice él. Entonces él le dice todo esto y entonces ella comienza a pensar que pues él es un cretino y pues no quería hablarle con el mensaje que le había enviado, menos quería hablarle a él. Entonces ella no tuvo más opción que pues ignorarlo y pasaron mucho tiempo para que ella le volviera a hablar, hasta que le dijo, bueno, que sus padres estaban fuera porque están en una fiesta de gala. Entonces él dice: pues ven, que yo te espero aquí en mi casa y pues vemos una película, hacemos algo, mis padres se fueron y así. Entonces él va, comienzan a hablar y a dialogar, ven películas, ven videos en YouTube, videos graciosos. Entonces de pronto él se voltea y la mira y empiezan a besarse y llegan pues a más nivel. Entonces él le quita la camisa, ella intenta hacer lo mismo, pero él se detuvo y dijo que él no podía hacer eso, que ella era muy hermosa, pero que no podía continuar con lo que estaba haciendo. Entonces, en resumen, otra vez, él se fue, ella quedó muy dolida y empezó a verse en el espejo y decía que se sentía muy mal, que se veía gorda, que se veía muy fea y todas estas cosas. Y pues por otra parte, pues con sus amigas estaba pasando algo adicional. Ella, digamos que iba a restaurantes y ella veía a Juliana estando con otros hombres, o sea, mayores de edad. Entonces ella se acerca a Juliana y Juliana, muy nerviosa, le dice que pues es su tío, pero no es su tío. Es una persona con la que ella estaba pues teniendo algo. Entonces después de esto, su padre, el padre de Paula, le dice que ayude a Alberto a configurar unas cosas en la computadora y Alberto le dice adicional que le ayude a crear una cuenta en una página de citas. Entonces ella lo hace, le crea la cuenta. Digamos que ella exagera mucho acerca sobre Alberto,
Es más, hasta dijo que era rico, pero él no era rico. Entonces, cuando ella le entrega la computadora, Alberto le dice le dice, niña Paula, venga de inmediato porque le tengo algo que mostrar. Y ella pensaba que era eso, pero no. Es que vio la cuenta de Juliana ofreciendo sus servicios. Y entonces ellos quedaron pues muy impactados con lo que habían visto, porque no creían bueno, Paula no creía que fuera Juliana, pero Alberto, como él era un hombre mayor, él sabía lo que estaba viendo, y le dijo que él sabía lo difícil que era ver esto, pero de que sí era ella, y que estaba ofreciendo sus servicios, y de que el tipo que vio en realidad en ese restaurante no era su tío, era un hombre con el que estaba teniendo pues cosas íntimas. Entonces, digamos que después de un tiempo, Juliana al fin le dice digamos que estas llegan a tener una pelea. Llegan a tener una pelea porque pues ella todavía no puede procesar lo de Bruno, y aparte lo de David, que ella se seguía sintiendo muy mal. Y Sofía pues le vuelve a decir de que ella también fue abusada, y que ella pues no pudo hacer nada, y todavía se sigue sintiendo mal por eso. Y entonces ella se enoja mucho y les dice a ellas y le dice a Juliana que ella es una persona que pues anda con uno y con otro. Entonces Juliana se ofende mucho y le dice, ¿sabes qué? No te voy a dar explicaciones, no debería darte explicaciones, pero aún así te las voy a dar. Y le cuenta de que sus abuelos están enfermos y que no le pueden pagar de que ellos le pagaban, aún así sus caprichos, aún ellos estando enfermos, necesitando el dinero, y aún hasta quedándose en deudas. Entonces ella le dice que ella hacía su servicio para pagarle el tratamiento a su abuela y para poder pagar pues digamos sus necesidades, porque ella también se pagaba digamos su escuela. Entonces ella queda muy impactada con esto, y de ahí viene pues la hermandad, el pacto que ellas hacen. De ahí viene todo. Después de eso, más adelante, eh, Juliana conoce a un chamo llamado Juan Nicolás, el cual apenas se vieron, tuvieron una muy buena comunicación, y ella se flechó, ella se enamoró de él. Pero pues debido a lo que ella hacía, tenía mucho miedo y siempre le daba excusas de no verse o de conocer a su familia y cosas así. Entonces él un día la logra convencer, y Juliana le dice a Paula que la acompañe a ir a la casa de él a conocer a sus padres. Entonces van a la casa de él, llegan ahí, y la mamá de Juan, muy cariñosa, primero piensa que es Paula y la recibe con mucho amor, pero Juliana se pone muy muy nerviosa porque estaba conociendo a sus padres. Entonces la mamá era muy cariñosa con ella, la lleva a conocer toda la casa, y Paula se quedaba ahí con Juan, y Juan le decía que Juliana hablaba muy bien de ella, hablaba mucho de ella y decía las mil maravillas de ella. Entonces ella pues muy impactada con lo que le estaba diciendo Juan, no solo que ni se lo podía creer. Entonces ella, en una de esas tantas de ir y venir por la casa, ella va al baño y empieza a escuchar como unas voces de un tío diciéndole a un chamo mayor. El tío tiene como 40 años por ahí, diciéndole a un chamo menor como de 30, 20 años por ahí, diciéndole que esa era que él estaba seguro de que la novia de Juanito, o sea de Juan, era
era una de esas chamas que ofrecían su servicio, porque la habían visto en una fiesta. Entonces, Paula se Paula, escuchando todo, se asusta mucho y no podía escapar de donde estaba. Entonces ella decide quedarse ahí, pero suena el teléfono. Entonces estos dos la ven muy raro y, y el tío al parecer le empieza a decir cosas, diciéndole que cuánto pagar por una fiesta, por una fiesta privada. Entonces ella, pues obviamente como cualquier reacción le decía que era lo que le estaba diciendo y que tuviera más respeto, que ella no era de esa y menos su amiga. Entonces ahí llega Juan con su hermano, con su hermano menor Camilo. Entonces este le está tirando indirectas a ella y ella pues se sentía muy nerviosa, se sentía muy débil en el sentido de que le parecía muy atractivo él, pero pues nunca llegaron a nada porque pues ella se sentía tan nerviosa que escapó de ellos dos para buscar a Juliana, pero Juan la detuvo y le dijo que el abuelo le quería decir unas palabras a todo el mundo. Hay que aclarar que el abuelo de Juan le recordaba mucho a Paula a su abuelo, por todos los consejos que él decía y por lo tierno que él se veía. Entonces Paula decía que pues se acordaba mucho de su abuelo. Y pues para resumir más, porque se está acabando el tiempo, entonces ellos están hablando ahí y Paula le dice a Juliana que pues tiene que salir de ahí y le cuentan lo que había pasado. Entonces esto pues no tiene más que, entonces no saben cómo escapar, pues agarran sus abrigos y salen corriendo de ahí. Y pues Juan pues llamaba mucho a Juliana, y Juliana decía que pues había perdido una gran oportunidad con un buen hombre, porque el tío ya le había contado todo a Juan. Entonces él le dice que cómo era posible que pues le hubiera ocultado algo así. Y como es de esperarse, también entendible, él no quería tener nada con ella. Entonces él no quería tener nada con ella y pues le dice que pues su relación terminó ahí. Y pues, y por otro lado, Paula lo llamaba mucho el hermano de Juan, Camilo, pero ella no le contestaba porque ella decía que jamás la habían humillado así y se sentía muy mal por eso. Pero por otro lado se sentía aliviada porque pues se podía concentrar más en Camilo. Al fin de cuentas de todo, pues para volver a resumir, ellos pasa bastante tiempo. Bruno pues le mandaba mensajes, la llamaba para disculparse con ella, pero ella no le aceptaba ningún tipo de mensaje a Bruno y no quería hablar con él. En una de esas tantas esquivadas, ella esa parte no la tengo muy clara, pero yo sé que Sofía no había hablado así tanto con Paula, y entonces ella la invita a ir a la... ya me acordé. Paula había tenido sueños muy extraños acerca sobre Beca, de que sentía que estaba en un lago y Beca pues se mostraba muy... la ahogaba, entonces la ahogaba en el lago. Entonces ella se sentía muy extraña y pues no entendía para nada el sueño. Luego de eso, o antes de eso, llega su padre a decirle a Paula que no salga, que va a llegar un fiscal a hablar de lo sucedido de Daniel y Luzano. Entonces el fiscal empieza a hablar con ella y le empieza a preguntar y le empieza a contar y le dice que si ella no dice nada, que pues va a tener, digamos, un problema muy fuerte.
Entonces ella, pues defendiendo su postura, no les dice nada y se siente muy nerviosa. Esto por no decir más de lo que estaban diciendo. Entonces, al fin de cuentas, cuando ya todo terminó el interrogatorio, el papá empieza a hablar con Paula y le comienza a contar sobre los errores pues que él había cometido en su juventud, y de que el abuelo de que el papá de él le había salvado bastante veces, lo había salvado bastantes veces, ya que él, digamos, en una de esas tantas locuras juveniles, él quería sorprender a una chama y empezó a correr a toda velocidad. Se paró y al parecer vino otro carro y explotó el carro. Entonces él pudo salir vivo de ahí por un milagro. Él llegó a su casa y todos le estaban echando la culpa a él, entre otras cosas. Entonces él empezó a llorar y él empezó a decir que se sentía culpable porque no pudo ser un buen padre para Paula. Y Paula pues estaba muy perpleja por lo que estaba viendo, ya que su padre no era muy de llorar. Entonces, para no alargar más, digamos que Sofía, de que el padre de Paula le había dicho a Paula que no saliera más con esos amigos que ella tenía, porque pues que le iban a hacer mucho daño. Entonces ella pues todas esas cosas pasaban por su mente, pero digamos que se fueron en un instante. Al rato la llama Sofía diciéndole que pues que la quería invitar a la finca de Daniel o Mario, para hacer, digamos, unos planes sanos, que nada más iban a ir ellos y otros grupos y así, pero planes sanos, que si ir a nadar en la piscina, ir a caminar, escalar, ir a río, todas esas cosas. Puras mentiras. Cuando llegaron allá, al principio sí fue así, pero después dijeron que no, que para tomar una cerveza porque estaba haciendo mucho calor. Entonces de la cerveza se prendió más trago, vino el whisky, el vodka, el aguardiente, todo ese tipo de tragos. Y después empezaron a fumar y empezaron a drogarse. O sea, la fiesta se volvió totalmente fuera de control. Y luego de eso había llegado Bruno a la fiesta. Y Paula pues miró a Sofía, pero Sofía se encorvó diciéndole que no tenía nada que ver con eso, pero sí tenía mucho que ver. Y luego de eso, en resumen, ella empieza a hablar con Bruno, luego le dicen que se vayan de ahí, que se vayan para Bogotá, pero Sofía empieza a llorar, empieza a hacerse la víctima y y se quedan ahí y le dicen que pues sonríe y eso. Entonces Bruno se queda hablando con Sofía y Paula pues va a dormir y ahí, digamos, termina todo para Paula. Paula se despierta en la mañana pero no se acuerda de nada, digamos que está drogada. Despierta en un hospital, está su papá, está los enfermeros, ella no se acuerda de nada. Los enfermeros los doctores empiezan a decir que tenía un bloqueo emocional, que no se acordaba de nada y que tenía un bloqueo emocional. Y el papá entonces se le lleva para la casa y le comenta la situación, le comenta de que a sus amigos los había incriminado por intento de homicidio, pero ella no entiende nada y dice que quién mató a quién. Entonces ella se empieza a sentir mal y empieza a sospechar que algo está pasando. Entonces hacen una pausa y el papá le dice que murió Bruno Méndez por un accidente, que no era un accidente. Lo que pasó fue que Sofía y Bruno estaban tomando y al parecer
Sofía le dio una sustancia a Bruno que era muy potente, que si se mezclaba con tragos, pues iba a dormir y no iba a poder responder a nada de lo que hiciera o a nada de lo que pasara. Entonces, Sofía lo puso junto con Mario y Daniel, lo pusieron en una colchoneta y pincharon la colchoneta, en la cual se iba saliendo todo el aire y pues se hundió Bruno. Y lo que dice en la historia es que Sofía hizo todo esto porque decía que en vez de, porque Juliana se lo dijo a Paula, le dijo que Sofía, en vez de echarle la culpa a sus violadores, le quiso echar la culpa a su amiga de confianza, que en este caso sería Paula. Entonces a ella le afectó tanto eso que pues no quería ver feliz a Paula y pues mató a Bruno, pero aunque no tenía prueba de nada de hecho. Y Paula, pues como reacción normal, ella lloró, pataleó, se puso muy mal por la muerte de Bruno y pues su padre la estaba ahí consolando y también Juliana, pero no pudieron hacer algo más allá. Entonces Bruno, a lo que tengo entendido, él murió en 2025, el 5 de junio, a las 4:40. Entonces, él muere, Paula se deprime mucho, la mamá incluso intenta apoyar a Paula, pero Paula se encerra en su cuarto y no comía y así pasó hasta 22 días que ella duró así en su cuarto. Y ella tuvo una descompensación y la llevaron al médico. Lo único que se acuerda es que la llevaron en ambulancia y pues ella se murió a las 5:40, si no estoy mal. Y ella murió. Y pues esto dejó una huella muy fuerte en la vida de sus familias, de su familia y de sus amigos. Pues a raíz de esto, en honor a ella, pues sembraron un árbol que era representativo a la vida, o sea, a la vida de ella. Y formaron, digamos, como una empresa en la cual también ayudaban a las personas y sembraban árboles. Y no fueron, digamos, no fueron al funeral de ella porque pues se sentían muy devastados por ella, porque ella había marcado la vida de muchas personas. Entre esas personas estaba Juliana. Entonces Juliana al último parece que le está escribiendo en un libro, palabras para ella, y con mucha tristeza. Al final, a lo que yo entendí, no se sabe qué pasó con Mario, ni con Daniel, ni con Sofía. A lo que, según yo, creo que al final los metieron a la cárcel, pero la verdad es que no tengo asegurado eso. Entonces, pues mis palabras acerca del libro es que es un libro muy fuerte, con cosas muy fuertes, temas muy complejos acerca sobre la adolescencia o de las instituciones y pues su falta, digamos, de apoyo hacia los estudiantes. Lo mucho que marcó el que no ayudaran a Paula y el cómo ella se sentía sola, a pesar de que, digamos, sí tenía el apoyo de sus padres, pero no como ella quería, pero lo tenía. Ella tenía muchas cosas que al final fue que se dio cuenta de ellas. Entonces me parece una obra muy bonita, muy compleja y sí la recomendaría leer. Gracias por escucharme, soy Elimar Campero del grado 11.